el peligro de la vanagloria. ¿Por qué? ¿Por qué es un peligro? Bueno, si hablamos de lo que es en sí la vanagloria, según el diccionario, fíjese, el deseo desordenado de ser alabado, admirado, reconocido por los demás. Los sinónimos son jactancia, orgullo, presunción, arrogancia, fanfarronería. La vanagloria es gloria vacía, gloria que no tiene ningún motivo de ser, pero que nosotros de alguna manera nos dejamos abrazar fácilmente. Y deciros que la vanagloria le puede llegar al sabio como al ignorante. Le puede llegar al fuerte como al débil. La vanagloria le puede llegar al rico como al pobre. La palabra de Dios nos enseña que no hace falta que seamos ricos para ser vanagloriosos, pero las riquezas nos lleva más fácilmente a la vanagloria, o el poder nos lleva más fácilmente a la vanagloria. Pero fíjese lo que dice en Gálatas, en el capítulo 6, versículo 3, dice que el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces no hace falta que seamos ricos para entrar en una idea que después nos haga también abrazar la vanagloria en nuestros contextos. La vanagloria es muy peligrosa, porque en el contexto cristiano de los hijos de Dios, la vanagloria puede estar dañando nuestro crecimiento y madurez espiritual de una manera tremenda, donde nos puede estancar, donde nos puede desenfocar, donde nos puede poner el corazón en otras cosas, menos en aquello que realmente como hijos de Dios tenemos que estar centrados para nuestra edificación, crecimiento y madurez espiritual. La vanagloria puede daña nuestro proceso de crecimiento. La vanagloria puede dañar nuestras relaciones. Hay un versículo que se encuentra en Gálatas capítulo 5, verso 26, dice que no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Estos versículos bueno, lo están poniendo. Estupendo. Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? La vanagloria daña y puede dañar profundamente. En todo lo que Dios quiere hacer puede estar dañado cuando somos abrazados o somos tomados por esa vanagloria. La vanagloria puede dañar aún esos dones hermosos espirituales que Dios nos da y reparte a su iglesia. Hay gente que el no gestionar bien con la sabiduría de lo alto, el tener un don espiritual y no gestionarlo bien, hace que dañemos esos dones espirituales. Hay gente que puede recibir un don de milagro, un don de sanidad. Pero si la vanagloria está interviniendo en la mente y en el corazón de esa
persona que ha recibido un don, ese don se ve afectado, ese don se ve dañado y ese don se puede perder. ¿Por qué? Porque si hay una manifestación de un don de sanidad, uno tiene que saber que es Dios interviniendo, es Dios obrando a través de ese don que ha puesto en nosotros. Pero nosotros simplemente somos el instrumento. Si hay que darle la gloria a alguien, hay que dársela a Dios. Pero el hombre continuamente se está dejando abrazar por esa vanagloria y dañando las cosas más hermosas que Dios quiere poner sobre nuestras vidas. Tantas cosas dañadas, ¿verdad? Procesos de crecimiento, relaciones entre hermanos, que tenemos el mandamiento de amarnos los unos a los otros, así como Dios nos ha amado. Estamos ahí, hay otro versículo de Filipenses que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él. Pero el que está abrazado por la vanagloria, esto se le hace tan cuesta arriba, porque un vanaglorioso nunca verá a su hermano como superior a él mismo. Ahí vemos cómo la vanagloria puede ser tan dañina, tan dañina. El pueblo de Israel muchas veces entró en esa dimensión vanagloriosa porque Dios le dio muchas victorias, conquistas, pero Dios se glorificaba en el pueblo cuando el pueblo buscaba a Dios y cuando el pueblo mostraba la gran necesidad de que Dios fuera el que peleara sus batallas. Pero en muchas ocasiones, el pueblo de Israel se jactaba y se vanagloriaba de que tenía un gran ejército o tenía sabios entre ellos, gente fuerte, y que tenían también recursos económicos para poder costear. De hecho, antes de que el pueblo de Israel fuese llevado al exilio a Babilonia, el profeta Jeremías predicó, hablando, llamando la atención sobre la jactancia del pueblo, sobre la vanagloria, porque estaban confiando en la sabiduría del rey. Estaban confiando de que tenía un ejército preparado para poder combatir. Estaban confiando que tenían recursos financieros para aguantar una guerra. Pero esto no fue así. Fueron derrotados por el rey Nabucodonosor, fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero Dios le habló. En Jeremías, capítulo 9, verso 23, dice: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico
de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, iglesia, preste oído a esto, por favor. Reciba de parte del Espíritu Santo lo que Dios quiere hoy implantar en nuestros corazones a través de su verdad. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Estas palabras de advertencia, Jeremías el profeta fue a predicar al pueblo de Judá, pero no escucharon. La vanagloria también trae una sordera. Y la peor sordera que podemos tener es llegar al punto que nuestra vanagloria no nos permita escuchar la voz de Dios. Estamos a veces peleando con nosotros mismos. Estamos siempre anhelando, buscando, queriendo de alguna manera satisfacer nuestros deseos, nuestras pasiones humanas, carnales. Nos sentimos insatisfechos, queremos más. Aquí encontramos 3 áreas donde la vanagloria obra y actúa. La primera área es la vanagloria de la sabiduría. La sabiduría que está bajo la vanagloria. La sabiduría humana. La gente, sin darnos cuenta, muchas veces presumimos. Podemos presumir de intelecto, podemos presumir de inteligencia, podemos presumir de tener títulos, de tener diplomas, de tener varias credenciales, de tener, hoy en día con el tema de las redes sociales y de tener seguidores, no nos damos cuenta, pero la vanagloria nos persigue. Y la vanagloria lo que quiere es atraparnos. Hasta el punto de poner una atadura sobre esa vanagloria que te está dominando, que te está controlando. Hay un control en la vanagloria. Muchas veces nosotros pensamos que podemos controlar todo, pero no nos paramos a pensar que ese control no puede ser humano, personal. Si Dios no está ahí interviniendo, si Dios no está ahí glorificándose en ti, tú no puedes. Yo no puedo, por muy fuerte que sea, por muy capaz que sea, no podemos.
Pero la vanagloria está ahí persiguiéndonos y queriendo de alguna manera poner esa atadura sobre nosotros. Nos enorgullecemos porque tenemos títulos, tenemos diplomas, porque tenemos estudios. Y dice que no se gloríe el sabio en su sabiduría. Pero ahí estamos, ¿verdad? Cayendo en la trampa continuamente. Primera de Corintios, versículo 1, verso 19 al 21, dice la palabra de esta manera, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los... No me la corran tanto. De los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? Dice el apóstol Pablo, haciendo el contraste en esta revelación de la palabra de Dios. ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Hermanos, las cosas de nuestro Dios tienen un enfoque tan distinto. La gloria de Dios es tan distinta a la gloria que humanamente el hombre quiere atraer sobre él. Mire, si usted realmente quiere ser participante de una gloria, viva bajo la gloria de Dios, y en mansedumbre, dejándose enseñar, dejándose corregir, dejando que el Espíritu Santo le esté guiando, le esté enseñando. Hermanos, cuando ya pensamos que sabemos, que controlamos, ahí estamos abriendo una puerta a que la vanagloria esté dándonos un abrazo mortal. El Señor quiere que seamos sabios en esto y que podamos entender que tenemos que cubrir esas áreas. La segunda área es el poder humano. Las personas a veces creemos que podemos. Y qué triste cuando el creyente todavía no ha aprendido que sin Él nada podemos hacer. Qué triste que el creyente no lleguemos al conocimiento de que sin Él nada somos. Le necesitamos a Él en todo y para todo. Sin Él estamos expuestos al fracaso. Sin Él estamos expuestos a la derrota. El Señor en nosotros es lo que realmente nos da la firmeza, la estabilidad y la seguridad. Salmos 20, 7 y 8 dice de esta manera: unos confían en sus carros de combate, otros en sus caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Cuán importante es tener claridad sobre este asunto. Vivimos en un mundo donde todo está entenebrecido. Miramos
la televisión, miramos cosas y ahí está, de alguna manera, esa atracción, esa seducción para engañarnos, para poner en nosotros sensaciones extrañas que nos lleven a anhelar y a desear cosas que no corresponden a los hijos de Dios. Y eso abre puertas a que la vanagloria empiece a obrar y a actuar en nuestra vida y a dañarnos, como hemos hablado al principio, en esas áreas tan importantes en el proceso de nuestro crecimiento y madurez espiritual, en nuestras relaciones. Cuando hablo de relaciones, no solamente hablo de relaciones entre hermanos, sino las relaciones entre los esposos, las relaciones entre padres y hijos. Cuando la vanagloria está ahí en medio, eso está estorbando y está dañando de una manera terrible. Tenemos que ser sabios. Dice, los que adoran a Dios, los que no adoran a Dios serán derrotados, pero nosotros saldremos victoriosos. Nuestra adoración a Dios tiene que ser una afirmación que le estamos dando a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Que el Señor sea enaltecido en nuestras vidas, no solamente en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos, sino que en nuestro hombre interior, en nuestro hombre espiritual, que realmente esté exaltando a Dios en espíritu y en verdad. Toda gloria sea dada al Señor. Toda gloria. No le robemos la gloria a Dios. Los vanagloriosos son los que de alguna manera han caído en la trampa de robarle la gloria a Dios. Y ahí vienen los problemas. Ahí es donde nos creemos que somos algo. Ahí es donde nos creemos con el derecho de usar más los dones que Dios nos ha dado. Y no nos damos cuenta, pero dañamos. Sansón tenía un don de parte de Dios, una fuerza sobrenatural, pero no era de él, era de Dios. Se vanaglorió y se pensó que él podía andar por ahí haciendo de las suyas, hasta que llegó ese momento triste, ¿verdad? Cuando él dice, me levantaré como las otras veces y voy a estar ahí humillando a la gente con mis fuerzas, pero no sabía que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. A muchos cristianos nos puede pasar eso. En los desarrollos ministeriales nos puede pasar eso. Si no entramos en el conocimiento serio de que si Dios no es el que edifica, estamos dando palos y estamos errando completamente. Dios quiere glorificarse en nosotros, pero que nosotros sepamos darle la gloria a Él en todo, en todo. El poder humano, ¿verdad?, nos hace alardear, porque estamos fuertes, porque supuestamente somos valientes. Y ahí viene la prepotencia, y la prepotencia le abre la puerta a la vanagloria. Y es tan, podríamos decir, es tan sencillo que la vanagloria te abrace. Hemos dicho que la vanagloria puede abrazar al sabio como al ignorante. La vanagloria puede abrazar al fuerte como al débil. La vanagloria puede abrazar
al rico como al pobre. Hermano, estés en la condición que estés, tenemos que preguntarnos si de alguna manera hay en nuestra mente un pensamiento vanaglorioso. El Señor quiere abrir nuestros ojos y quiere mostrarnos realidades para que nuestras relaciones sean relaciones sanas, sean relaciones donde podemos mostrar el amor, la gracia y la misericordia de Dios uno para con los otros, apartándonos, ¿verdad?, de toda obra del maligno. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo nos estaba advirtiendo de cosas importantes, estaba puntualizando cosas importantes y necesarias para poder llevar ese proceso sano de crecimiento y de madurez. Dice Zacarías capítulo 4, verso 6, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por el Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Las cosas no van a funcionar de otra manera. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra valentía que podemos alcanzar esas metas que humanamente podemos tener. No. Hermano, tenemos que buscar las metas que el Espíritu Santo ponga delante de nosotros y dejarnos llevar por el Espíritu Santo, guiar por el Espíritu Santo para que realmente la obra de Dios sea glorificada en nosotros y que Él se lleve la gloria en todo. La tercera área son las riquezas terrenales, donde de alguna manera también podemos ser ahí atrapados por esa vanagloria. A veces pensamos que teniendo mucho dinero, que teniendo casas, teniendo buenos coches o teniendo muchas posesiones, tenemos la vida solucionada. Esto en la gente del mundo es muy normal y lo persiguen de una manera honesta o honrada o deshonesta y nada de honrada. Pero los creyentes tenemos que entrar dentro de la enseñanza de la dimensión de la gloria de Dios. ¿Y Pablo qué dice? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. El creyente tiene que aprender a confiar en su Dios, en todo. No en las riquezas, no en las posesiones. Todo eso nos va a envanecer y nos va a llevar a la vanagloria. Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual muchos codiciando fueron traspasados de muchos dolores y son apartados de la fe. Las personas que de alguna manera están ahí siendo seducidos por las riquezas y por las posesiones de esta vida. Tenemos que ser sabios en todo esto, porque estamos a tiempo. Dios nos está hablando.
nos está enseñando. Estamos a tiempo de sacudirnos esa vanagloria que puede ser que esté ahí queriendo acomodarse en nuestra mente y en nuestro corazón. Dejemos que el Espíritu Santo hoy nos dé las claves para entender lo que realmente necesitamos para liberarnos de esa vanagloria que nos ronda. Yo creo que todos somos atacados. Y le voy a decir más. Yo creo que todos de una manera o de otra, en un momento determinado, hemos sido abrazados por la vanagloria. Yo levanto mi mano. Sí. El problema no es que la vanagloria un día o un tiempo te abrace. El problema es que la vanagloria ya se convierta en tu estilo de vida. De tal manera que esa vanagloria no te haga oír la voz del Espíritu Santo. Que esa vanagloria esté tapando tu oído a la reprensión y no te sientes redarguido ni por el Espíritu Santo. Porque tú ya te crees sabio. Porque tú ya te crees poderoso, fuerte. Porque tú ya tienes otras metas de ser rico y tener muchas posesiones. Cuando he dicho que tanto al rico como al pobre la vanagloria nos puede, mire, al pobre cuando de alguna manera pierde el enfoque. Estoy hablando en el contexto cristiano. Y un cristiano no puede perder el enfoque de la realidad de nuestra riqueza. Tenemos que saber de dónde proviene todo. Todo lo que usted necesita en el día a día proviene de Dios. Dios es el que da la salud, Dios es el que da la fuerza, Dios es el que nos da el trabajo, Dios es el que da. Y a nosotros nos toca darle gloria a Dios por todo lo que Él nos da y no llevarnos la gloria nosotros. Las posesiones, la riqueza, no te va a garantizar nada. La vida no te la va a solucionar. Jesús habló claramente de las personas que caen en esa trampa y están queriendo de ahí, de alguna manera, acumular lo estoy pasando fatal hoy. Y la tabla es nueva y se va a romper. Acumular esas riquezas. Bueno, es que se me ha trastocado todo. Pero Dios le dijo, exactamente, está buscando esto y ya. Las palabras de Jesús, aquel que estaba viviendo para acumular. Dice que un hombre llenó sus graneros y no estaba satisfecho. ¿Saben de lo que hablamos? Esa insatisfacción. Algunos en unos niveles, otros niveles. Por ejemplo, el que tiene 2, 3 trabajos y ya no viene a la iglesia porque trabaja el domingo, porque trabaja el jueves, porque trabaja a todas horas. ¿Y qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que pretendemos? Bueno, no juzgamos, pero sabemos lo que sucede, ¿verdad? Todos de alguna manera podemos
caer en esa vanagloria de querer acumular. Y este hombre no estaba satisfecho, derribó los graneros que ya había llenado y lo hizo más grande y los llenó. Y dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? La vida la podemos perder en un instante. Nadie tiene asegurado el minuto siguiente. Todos estamos ahí dependiendo de si Dios nos permite vivir otro día o se acabaron nuestros días. Pero a veces pensamos que nosotros también somos los dueños del tiempo, ¿verdad? Y queremos que Dios obre conforme nuestros designios, pero Dios no obra así. Dios tiene sus propios designios. Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. ¿Ustedes creen que cometemos estos errores? ¿O no? Que nuestro corazón no está a veces desenfocado, fuera de lo que es la voluntad de Dios, porque estamos atraídos por las riquezas materiales. Mis hermanos queridos, sin duda, la vanagloria es muy peligrosa. Más de lo que nosotros podemos llegar a pensar o a meditar. Que el Señor nos ayude. La historia del Titanic nos muestra y nos enseña algo para meditar y para pensar. En el Titanic estaba el ingeniero más sabio naval, el que había construido este gran barco. Titanic, en término griego, que viene de la mitología griega, de los titanes, que son los gigantes, quiere decir gigante, pues ahí estaba ese sabio constructor. Y también pues estaba pues los marineros más preparados, fuertes y escogidos para poder llevar ese gigante a puerto. Y estaba también la gente más rica, la sabiduría, la fuerza y también la riqueza. La gente más rica estaba viajando en esa primera navegación del barco del Titanic. En toda esa navegación, alardeando de la pompa, la jactancia, la vanagloria del hombre, del constructor, de los que estaban tan preparados para hacer navegar ese barco y las riquezas que se acumulaban allí con la gente rica y poderosa. Se dijo una palabra: este barco no lo hunde ni Dios. Es una manifestación de arrogancia, de jactancia, que tiene que ver con la vanagloria del hombre. Ese barco que humanamente decían que no se podía hundir. Todos sabemos que históricamente que chocó con un iceberg y en 2 horas ese barco se hundió. Así es
la vanagloria del hombre. Llega un momento donde nos hundimos, porque es una gloria vacía. Lo último es hablar de la gloria que Dios permite. Que Dios nos permite. Dígale a su hermano que tiene al lado, hay una gloria que Dios nos permite. Póngame el primer versículo. Dice, así, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. ¿Quieres gloriarte? ¿Quieres sentir la esencia de la gloria de Dios sobre ti? Gloríate en conocer y entender. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué representa? ¿Qué significa? Piensa en la gran necesidad que tenemos de Él. Tú y yo, sin Él, somos gloria vacía. No podemos aspirar a las promesas de Dios, ni podemos avanzar en el proceso de nuestro crecimiento y madurez espiritual para alcanzar todo aquello que Dios de antemano preparó para nuestras vidas, conforme su propósito eterno. Si dice, más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. El otro versículo, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Qué hermoso es entender todo esto. Pero ahí estamos, ¿verdad? Cayendo en esa arrogancia, en esa jactancia y en esa vanidad. Hay otro versículo para terminar. Ahora me estoy acordando que cuando hacía mis bosquejos escritos no tenía este problema. Y ahora pienso, si no ha llegado el momento de volver a los bosquejos escritos. La tecnología a veces nos juega mala pasada. Me cambié la tablet porque la que tenía ya empezaba a ir muy lenta y esta no sé qué le ha pasado, que ha ido demasiado rápida borrándome un montón de cosas. Pero bueno, disculpen porque sinceramente no he podido expresar este mensaje con la tranquilidad y el sosiego que requiere, más bien con cierto nerviosismo, algo nuevo que he experimentado yo. Entonces, mira, hoy mi vanagloria se me ha venido al suelo. Bueno, que el Señor realmente nos ministre a todos. Pero quiero terminar recordando esas tres facetas donde nuestra vanagloria puede hacer un terrible daño. La vanagloria te va a estancar,
y te va a colocar en una posición donde vas a estar anulado por completo para seguir avanzando en el crecimiento, en la madurez. La vanagloria es un freno. La vanagloria va a impedir tu crecimiento espiritual. Te va a dañar porque va a trastocar las realidades y te va a hacer creer algo que es engañoso. ¿Se acuerda lo que hemos dicho? El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. La vanagloria te va a llevar a perder cosas que el Señor con gozo y con alegría puso sobre ti. Esos dones, esos talentos, para que fueras un buen administrador. Pero la vanagloria te hizo pensar que las cosas funcionan porque tú estás ahí haciendo que funcionen. Nos sentimos con el derecho de usar los dones de Dios a nuestro antojo. Y a veces nos interesa más que la gente sepa quién ha orado por un enfermo que darle la gloria a Dios por la sanidad de ese enfermo. Pero somos así. Nos interesa más que la gente se entere que yo he orado por ese enfermo. No nos damos cuenta, pero estamos dañando los dones de Dios. Estamos perjudicando lo que es la dimensión de la edificación del cuerpo de Cristo. Mi vanagloria daña más que edifica.